Cuando hablamos de la historia del cine mexicano, tendemos a pensar en comedias románticas o incluso en los melodramas que se realizaron en la época de oro, la cual abarcó de 1940 a 1952. Sin embargo, desde 1933, algunos directores como Juan Bustillo Oro y Fernando de Fuentes venían proponiendo películas de horror gótico. No obstante, el horror y la influencia gótica no parecía ser un género preferente en la distribución, ya que lo que más llegaba a la audiencia eran producciones de comedia y rumberas. Después de las grandes películas de la época de oro, entrando los años 60, algunos directores decidieron apegarse a un género más de fantasía mezclado con horror. El público necesitaba héroes dentro de este género, que fueran como Superman, pero más centrados en la cultura mexicana, los cuales se encontraron en los luchadores. Eduardo de la Vega Alfaro mencionaba que las películas que intentaban integrarse en el género de horror al usar la lucha libre con criaturas y elementos del gótico no alcanzaban la calidad del género. Por otra parte, Carlos Monsiváis sentía que la mayoría de estas películas eran muy kitsch, con su estética exagerada, eran de mal gusto o pretenciosas. Sin embargo, Jorge Ayala Blanco afirma que el horror y las temáticas góticas fueron las dominantes en el cine popular, y a pesar de que las películas de luchadores no encajaban en lo que algunos consideraban horror, permitieron un arraigo mucho más espontáneo del género en el cine mexicano. Cabe mencionar que entre los 60s y 70s se dieron grandes movimientos sociales en México. La UNAM vivió un clima de agitación estudiantil, se dieron levantamientos, el movimiento social estudiantil de 1968 fue reprimido por el gobierno y más tarde se dio la segunda gran ola de feminismo, la cual consiguió que se hicieran algunas reformas legales. En esta época clave del país, con cambios sociales, aparece el director Carlos Enrique Taboada, no solo para cambiar la percepción que se tenía del género de horror, sino también para introducir a través de sus películas un debate sobre la figura de la mujer como símbolo de inocencia y malicia en estas fantasías siniestras. Está muerto. Carlos Enrique Taboada fue un director y guionista mexicano que desde su película Hasta el viento tiene miedo demostró gran maestría para cautivar al público y provocar incertidumbre. Su cine se destacó por alejarse de lo que se había visto previamente con monstruos y luchadores, para centrar sus historias en protagonistas femeninas jóvenes que tienen encuentros con fantasmas, como en Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche, o que a través de su imaginación ponen en juego si son o no la semilla del mal, como parece plantearse en El libro de piedra y Veneno para las hadas. Carol J. Clover explora más el género del horror en Her Body, Himself, Gender in the Slasher Film y hace hincapié en que lo que hace crucial el horror, no solo en el cine, sino desde las antiguas historias de fantasmas o mitos, es que tenga un compromiso con los miedos y deseos reprimidos y su recreación del conflicto residual que rodea esos sentimientos. Tanto en Hasta el viento tiene miedo como en Más negro que la noche, Taboada presenta a jóvenes que más que luchar contra los fantasmas que buscan venganza en donde habitan, luchan contra las mujeres adultas. Algo a relucir del guión de estas películas es el rol que juegan estas mujeres mayores y cómo son vistas por las jóvenes, quien en varias ocasiones las llaman brujas. Considerando la historia del país, parece haber una influencia en el director por los movimientos y un debate con la figura de la mujer, puesto que los personajes femeninos mayores comparten las antiguas ideas de lo que debía ser una mujer, que la sociedad mexicana antes exigía. Mónica Delgado, en su artículo Entorno siniestro de mujeres, reflexiona sobre el cine de Taboada y cómo construye un mundo donde hay un tira y afloja generacional. En Hasta el viento tiene miedo, la directora Bernarda es muy severa, tanto que si las cosas no se hacen a su manera, reprime a las estudiantes. Es interesante cómo incluso la historia logra desarrollarse a base de un castigo impuesto por la directora, el cual es que las jóvenes se queden en las vacaciones y continúen tomando clases. Aunque en varias ocasiones las estudiantes le comentan a la directora del peligro que presienten en el colegio, ésta las ignora y argumenta que son imaginaciones de ellas. Algo a destacar de estas películas de Taboada es que no solo es un horror ante lo desconocido como los fantasmas, sino el temor al cambio de los ideales de la mujer. Ninguna temperatura justifica el uso de esa prenda indecente. Esto se puede analizar con la escena de Hasta el viento tiene miedo, en la que Kitty tiene intenciones de bajar a la oficina de la directora para recuperar la fotografía de su novio. Ella está muy decidida y sus compañeras se resisten a la idea de acompañarla,
pero esta resistencia parece darse por dos partes. En primera, la idea de que el fantasma pudiera aparecer, y en segunda, tal vez la más fuerte, que la directora la descubra. Ella está en todas partes. No vayas. Es una gran escena que nos muestra no solo la percepción que tienen las mujeres de la mujer que controla todo y tiene el poder de reprimir, pero también que si no acatan órdenes, algo malo pudiera ocurrir. Si bien no le ocurre nada malo aquí en esta escena, hay otras en las que cuando las jóvenes desatienden las órdenes o deciden actuar por su propia voluntad, se genera una tensión desde cómo se mueve la cámara, registrando lentamente cada movimiento, con planos más cerrados, casi como testigo de este acto rebelde. Incluso el sonido se agudiza y se incorpora música. Toda la atmósfera se construye para indicar que algo malo va a sucederles, por dejar de hacer y ser lo que una buena mujer es, o, como bien diría Teresa de Lauretis, dejar de ser la mujer, concepto que se ha construido en el armazón del cine burgués masculino. El otro tema que presenta Taboada es esta dualidad de la mujer como símbolo de inocencia y de malicia. Esto se presenta en Veneno para las Hadas, que cuenta la historia de Flavia y su nueva amistad con Verónica, una niña que dice ser una bruja. Esta película parece ser un guiño a sus anteriores, donde todas las llamadas brujas eran las señoras estrictas y que no permitían actos de libertad. Explorando este concepto de la bruja, Taboada presenta a Verónica como una niña muy imaginativa que, influenciada por las historias de su nana, comienza a ver a las brujas como símbolo de poder, aquellas que lo pueden lograr todo. Lo cierto es que la identificación de Verónica como bruja es tan solo el resultado de este ideal por tener poder y su necesidad de tener una figura femenina a la cual seguir. Por otro lado está Flavia, quien no cree en cuentos de hadas y por su educación recibida es escéptica a todo lo que le dice Verónica. Al contrario de sus otras películas, donde los adultos juegan un rol importante generacional, en esta no aparecen los rostros de estos, a menos que sean clave para provocar en la historia. Esta ausencia del adulto es lo que permite que veamos mucho más de cerca el desarrollo de nuestros personajes en esta etapa temprana de identificación. En base a la historia y su desarrollo, Flavia viene a representar a una niña reprimida, a quien siempre se le exigió hacer lo correcto y no fantasear, mantenerse fiel a la realidad tal como debería de hacerlo un adulto, mientras que Verónica es lo opuesto, y al tener varias dificultades para relacionarse con otras personas, decide adentrarse en este mundo de fantasía donde ella tiene el poder y se permite imaginar una vida distinta. Esto da pie a una interpretación más profunda de cómo Taboada presenta una dualidad en la mujer, en este caso en su etapa infantil, donde puede jugar el rol de la inocente, la ingenua, o el de la que quiere controlar las cosas y sabe cómo hacer que otros hagan lo que quiera. Estos actos un poco malévolos que hace Verónica no son más que pequeños actos de rebeldía por encontrarse a sí misma y sentirse cómoda con su identidad. Taboada consigue de manera magistral inducirnos en esta fantasía que cuestiona lo que es bueno y malo, y si esto se justifica porque son juegos de niñas. Sin embargo, es increíble cómo Flavia tiene una lucha constante y se resiste por no hacer nada que sea incorrecto, aunque solo sea parte de un juego. No obstante, envuelta en esta fantasía de las brujas y creyendo que lo correcto es terminar con esta transgresora del bien, que es la bruja Verónica, Flavia comete un asesinato. Y, sin ningún gesto de remordimiento, sonríe porque así ya no tendrá ninguna mala influencia. En definitiva, las películas de Carlos Enrique Taboada son relevantes en la cinematografía mexicana por sus aportaciones al género de horror con influencia gótica, su maestría por provocar temor con pocos recursos y por sus personajes femeninos. Taboada cambia el panorama que se tiene de la mujer dentro del género y en vez de retratarlas como simples víctimas, logra en sus historias cuestionar la construcción de la figura de la mujer en la sociedad y por ende el bien y el mal que le rodea.